Arce, además exministro, y damos la cordial bienvenida. Héctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Marcelo. Un verdadero honor, un verdadero placer estar en tu programa aquí desde Washington, D.C., en este día previo al aniversario de nuestro país, a los 200 años de nacimiento de Bolivia. Eso, ¿cómo se vive estas fechas cuando estás fuera, Héctor? Y te voy a tutear, podemos, ¿no? Por supuesto que sí, Marcelo. Ese es el formato del programa. Adelante. Adelante. Bueno, se vive bastante, hay bastantes actividades que se van a desarrollar aquí, sobre todo por parte de la comunidad. Eh, yo creo que el sentimiento nacional y el sentimiento de apego a la patria se siente mucho más en el contexto internacional, cuando uno está fuera del país. Uh-huh. Y bueno, hay una serie de actividades que modestamente se están llevando adelante por parte de nuestra embajada ante la OEA, la embajada bilateral, el consulado aquí acreditado en Washington, pero sobre todo para darle prioridad a la comunidad. Yo creo que todos los migrantes que salen del país y que hacen su vida fuera del país, llega un momento en que sienten un apego y un sentimiento muy grande por la nacionalidad boliviana, y en estos momentos esos sentimientos afloran, se hacen más fuertes, se hacen más contundentes, y son ellos quienes se merecen todo nuestro homenaje, y son ellos quienes hacen quedar bien a la nacionalidad boliviana, al país, en el contexto internacional. El boliviano siempre es muy buen visto, estimado Marcelo, en todas partes. Aquí en Estados Unidos no es excepción. Siempre es visto como un hombre y una mujer trabajadores, siempre es visto como gente honesta, gente honrada, que trabaja, que se esfuerza, y obviamente esos embajadores, esas personas que hacen quedar bien a nuestro país, merecen nuestro reconocimiento por sobre todas las cosas. Entonces nosotros vamos a centrar un pequeño homenaje justamente a la comunidad que hay en gran número aquí en las tres áreas, ¿no? Washington, D.C., Washington, sí. en Virginia y en el estado de Maryland. Maryland. Y cuéntanos un poco, como embajador, ¿cuáles son la agenda? ¿Cómo es la agenda del 16 de agosto? Dices que son un pequeño homenaje. ¿Cómo se va a realizar este homenaje? Bueno, mañana vamos a empezar con una ofrenda floral al monumento a Simón Bolívar. Es un monumento muy importante que está frente justamente a la Organización de Estados Americanos. Después hay una actividad en el consulado con la comunidad que se va a desarrollar durante toda la mañana. Y en horas de la tarde tenemos un acto central que está haciendo la embajada bilateral, ¿no es cierto? La embajada que tenemos acreditada aquí ante el Departamento de Estado. Es un acto muy significativo con el cuerpo diplomático, pero también con nuestra comunidad. Estará el cuerpo consular. Se desarrollará en horas de la tarde y de la noche. Y el día domingo 10, hay un encuentro grande. Aquí hay una embajada que es importante, la embajada bilateral. Es un espacio grande que se tiene desde hace muchos años, hace casi 100 años. Y ese espacio que antes era reservado para la vivienda de los embajadores, ahora se ha convertido en una especie de centro cultural. Tenemos varios salones que se han formado ahí. Vamos a tener música, vamos a tener baile. Aquí hay mucha gente que baila, Marcelo, ¿no? Sí. Esa es una forma de rendir homenaje a nuestra nacionalidad, a nuestra ciudadanía. Hay un grupo de caporales verdaderamente grande, llenan coliseos, llenan estadios. Hay gente que baila morenada, que baila diablada, sicuris. Aquí tienes simplemente un carnaval de Oruro en pequeño, y todas estas fraternidades van a bailar y vamos a poder compartir un momento con nuestra comunidad, con nuestra gente, con nuestro pueblo, que aquí a la distancia, como te decía, siente muchísimo más por estar lejos, ¿no? Por estar lejos de la patria, por estar lejos de la familia muchas veces. Héctor, y en tu caso, ¿tienes a la familia contigo o vas a pasar este 6 de agosto con distancia, por lo menos de parte de la familia? Siempre no se puede tener a todos, ¿no? Pero ¿quiénes están contigo y cómo es la cosa? No, yo solamente estoy con mi pareja porque en la familia, mis hijos ya son grandes, están estudiando, ya son profesionales, y ellos vienen a visitarme. Ahora ha sido un poquito más difícil por el tema de la escasez de dólares estos últimos años, pero bueno, siempre están de visita, pero aquí es preferible estar solo porque incluso los gastos aquí son mucho más grandes y sinceramente es preferible dedicarse más al trabajo. Entiendo. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gabriela Arce te habla. Placer tenerte acá en el programa. Héctor, gracias, Gabriela. Bueno,
comentabas un poco sobre el centro cultural que existe allá, que eso es algo maravilloso. Como bailarina te hablo también, es algo espectacular porque el poder ver las danzas tan diferentes, tan hermosas, tan mágicas, coloridas y con tantos diferentes ritmos, es algo maravilloso y desde lejos se lo aprecia mucho más todavía. Héctor Arce baila. ¿Le gusta bailar alguna danza folclórica de Bolivia, de nuestro país? Gracias, Gabriela. Bueno, yo cuando era estudiante y también como docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSA, he bailado en alguna oportunidad, en algunas oportunidades en la entrada universitaria. Ah, mira. Pero bueno, eso era hace algunos años. Ahora más soy una persona que ve y admira los bailes. Yo bailaba morenada, Gabriela, en Morenada, un wow. momento. Bailábamos por bloques, ¿no? Tenemos un bloque de los turrilitos, se llamaba nuestro bloque, y es una experiencia extraordinaria, ¿no? A mí me hubiera gustado alguna vez bailar en Oruro, no, nunca se dio, pero sí hemos estado en la entrada universitaria y siempre creo que es una forma de homenajear a nuestra cultura, practicar nuestra música, practicar nuestras danzas. Pero aquí en Estados Unidos hay como que mucho más sentimiento. Yo veo a la gente sentimiento cuando cumplen estas actividades culturales. Cuando llegan aquí los Carcas, por ejemplo, estuvieron hace un Exacto, par seguro. de meses en una gira de despedida, los grandes Carcas, los Carcas de Bolivia, los que queremos y valoramos tanto, llenan el auditorio que ellos deseen, ¿no? A veces en eventos en auditorios, otros más pequeños, pero siempre llenan. Estuvieron recientemente también en Chila Hatum, y obviamente ahí es donde la comunidad se moviliza, va, festeja, se alegra de verlos, ¿no? Y muchas veces los Carcas siempre han hecho eventos populares que son accesibles y bueno, la gente va masivamente, son lugares de esparcimiento y el baile, como tú decías, Gabriela, es algo que yo creo que de alguna u otra manera todos más o menos alguna vez lo hemos practicado. Si no es en nivel profesional, si no es en alguna Claro. entrada, por lo menos siempre cuando nos encontramos con los amigos en la comunidad o estamos en algún evento social, siempre nos gusta compartir con nuestros amigos, con nuestra familia, esas tonadas bolivianas, ¿no? Esa música boliviana que antes era marginal. Yo recuerdo hace algunos años, cuando yo era joven, usaba mucho la música nacional en los acontecimientos, en los matrimonios, en las fiestas, incluso en las discotecas. Ahora esa situación ha cambiado, ¿no? Y nuestra música nacional está siempre presente. Y aquí en Estados Unidos, cuando uno está fuera, sé que lo mismo ocurre también en países europeos, en Italia, en España, donde hay fuertes comunidades, tiene mucha más preeminencia porque obviamente nos apega más a nuestra nacionalidad, a nuestros sentimientos de patriotismo que tenemos, ¿no? Exactamente, los sentimientos de patriotismo que es lo más importante en realidad cuando uno está fuera, especialmente por una cantidad de tiempo, ¿no? A partir del año uno ya extraña bastante, me imagino, Héctor. Pero bueno, pasando a otra cosa, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Cómo evalúas tú la situación? eh, esta situación que se está viviendo ahora, especialmente con el tema del MAS, ¿no? En las elecciones generales, ¿crees que aún hay la posibilidad de alguna reunificación de intercambio político? Bueno, Gabriela, yo te podría dar una opinión general. Yo creo que siempre la gobernabilidad pasa por que hayan bloques políticos importantes. Eh, Esto ocurre, por ejemplo, en este país, ocurre en los Estados Unidos, donde no hay una dispersión del voto, donde son dos partidos con dos tendencias más o menos similares aquí en Estados Unidos, pero que generan, ¿no es cierto?, la oferta electoral que se ofrece al electorado en Estados Unidos. Yo veo en Bolivia bastante atomización del voto, veo que los dos sectores que existen, las fuerzas más conservadoras, yo no soy muy amigo de hablar de derechas e izquierdas, yo creo que las fuerzas conservadoras que tienen una visión de Estado más apegado a lo que era Bolivia antes, ¿no es cierto?, antes del proceso de cambio,
y tanto las fuerzas que representan al sector popular, indígena, trabajador, este bloque social que tienen, podrían llamarlos una fuerza más revolucionaria, deberían tener una visión más unida, ¿no? En lo que respecta al bloque social popular, yo creo que durante estos últimos 20 años, y eso repasábamos ahora que vamos a celebrar 200 años de nuestro país, yo creo que estos últimos 20 años, eh, a partir del año 2005 hasta el año 2025, cuando Bolivia tenía 180 años, hasta ahora que estamos cumpliendo, próximos a cumplir 200 años, ha sido un proceso de grandes transformaciones políticas, sociales, económicas, y muchas transformaciones también sobre el ser de la nacionalidad boliviana. El reconocimiento, por ejemplo, de Bolivia como un Estado nacional, la inclusión de los sectores indígenas, de las naciones originarias, es un aporte importante que yo me imagino y estoy seguro ha de perdurar en el tiempo y que debería ser defendido con una visión de unidad, ¿no? Quienes han trabajado, quienes hemos propiciado en este cambio para nuestro país, deberíamos tener, o deberían tener, diremos, quienes están actuando en política directamente, deberían tener la capacidad de unirse para obviamente seguir representando esta visión de país. Hay cambios que son muy importantes, Gabriela, ¿no? Por ejemplo, hace 20 años hablábamos mucho de la desintegración del país, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán, se hablaba de la media luna, se hablaba de la posibilidad de formar otro país, había un escudo, había una bandera de Santa Cruz. Esas situaciones hoy no existen, hoy son parte de nuestra memoria histórica. Ahora, más allá de los problemas, las cuestiones coyunturales, hay una visión unívoca del país. Y este ha sido también un avance que ha marcado la nueva forma de organización territorial del Estado a través del Estado autonómico que ha traído la nueva constitución política del Estado. Entonces, estas son, diríamos, conquistas, son cambios fundamentales para la nacionalidad boliviana que se han construido en estos últimos años y que más allá de la coyuntura y más allá de que en estos momentos estemos preocupados y viendo diferentes temas coyunturales o de la crisis que estamos viviendo, estos elementos, la igualdad entre bolivianos, el reconocimiento del Estado plurinacional, repito, la organización territorial del Estado y la nueva forma de estructurar, ¿no es cierto?, el Estado autonómico, son, y te pongo dos ejemplos nomás, son situaciones y elementos que van a perdurar en el tiempo, que van a servir muchos años, muchas décadas más. Son aportes muy importantes. Y quienes han trabajado, quienes hemos trabajado por estos cambios, yo creo que deberíamos tener la posibilidad de unirnos más allá de los apetitos y los fines personales y tener una visión unívoca. Y lo mismo los sectores conservadores, esto es totalmente su derecho. Estamos viendo una tremenda guerra, un tremendo enfrentamiento entre las fuerzas más conservadoras, ¿no es cierto? Lo vimos ayer, hemos visto estos días, y eso yo creo que no le hace bien a la democracia. Deberían ellos también, y lo digo con mucho respeto, quizá tener la posibilidad de unificar sus fuerzas. Y bueno, en definitiva, que sea el elector, Gabriela, el elector, el pueblo, el que se defina con su voto qué tipo de organización quiere, qué gobierno quiere, qué es lo que quiere hacia futuro, y lo haga en democracia. Las elecciones generales, decía yo ayer en un comentario, siempre han sido la luz que han permitido la solución de muchos conflictos, ¿no? Te puedo poner algunos ejemplos. El año 1985, después del acortamiento de mandato del presidente Hernán Siles Suazo, hubo una crisis económica muy fuerte, una situación muy complicada, y la elección general del 85, bueno, cambió ese escenario y cambió el sistema político. Lo mismo ocurrió el año 2005, 20 años después, ¿no? Se dio la renuncia del presidente Sánchez Lozada, después la renuncia del presidente Mesa, y cuando la democracia boliviana aparentaba una fragilidad, la gran conducción del doctor Eduardo Rodríguez Belcé, ¿no es cierto?, el año 2005, generó las elecciones del 18 de diciembre de ese año, y esas elecciones han sido, el 85, una especie de remedio, una especie de bálsamo en base a la voluntad popular. Es más o menos lo que estamos próximos a vivir. Nunca hay que temer que el pueblo participe. La democracia es el mejor sistema de gobierno que institucionalizado que ha creado la humanidad, que ha creado el hombre, y en el caso concreto de nuestra democracia y particularmente los actos electorales
siempre se han identificado, Gabriela, con estos momentos de cambio y de solución de crisis, ¿no? Entonces, yo creo que eso marca que el pueblo ahora esté esperando esta elección tan importante del 17 de agosto. Y obviamente, lo mejor sería, desde vista de la visión más progresista que ha gobernado estos años, lo mejor sería, lo deseable sería, por supuesto, de que haya una unidad y obviamente estas grandes conquistas, que no son conquistas en favor de una persona, no son conquistas en favor de un liderazgo, son conquistas específicas en favor del pueblo boliviano, de todo el pueblo boliviano. Hay un antes y un después de los 180 años del país, nadie puede negar eso. Y estas situaciones, si ahora se ven invisibilizadas y no se ven, con el transcurso del tiempo, en el transcurso histórico, se han de entender y se han de valorar, ¿no? Y obviamente lo mejor sería siempre, ojalá en ambos lados, ¿no? Sí, Marcelo. ¿Crees que hay un momento de cambio? Ocurrió, mencionabas hitos como el 85 con el doctor Paz, con Evo Morales del 2006. Hoy será un momento nuevo de una inflexión. ¿A eso está yendo el país? ¿Así lo es? Depende de la voluntad popular, ¿no? Yo creo que hay una gran conciencia en el pueblo boliviano, más allá de las encuestas que hemos visto, que son tremendamente respetables. Nosotros no vamos a emitir ningún criterio contra ellas, pero yo creo que la decisión final la tiene el pueblo boliviano. Yo creo que hay una conciencia que manifiesta el pueblo justamente al momento de emitir su voto, ¿no? Y es el pueblo, en definitiva, quien tiene la palabra, es en definitiva el pueblo el quien tiene la voz para que con su voto definir lo que ocurre. No es menos cierto, Marcelo, de que en Bolivia hemos tenido una suerte de tener ciclos de 20 años, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico, el ciclo de los gobiernos conservadores que se formaron duraron 20 años, entre 1880 y 1899. El ciclo de la formación de la conciencia nacional con posterioridad a la Guerra del Bien fue de 20 años, desde el 32 en la Guerra del Chaco hasta 1952. Los gobiernos neoliberales, ¿no es cierto?, o la lógica neoliberal también fue de 20 años, a partir del 29 de agosto de 1985 hasta el 18 de diciembre del año 2005, justamente, ¿no?, cuando se da el presidente Morales, la primera victoria que se da por mayoría absoluta en la democracia boliviana y se cambia definitivamente el paradigma político en nuestro país. Ahora se están cumpliendo 20 años. Yo no aseguraría que es un cambio de ciclo. Yo creo que la magnitud de las transformaciones que se han dado son importantes, pero en definitiva es el pueblo, ¿no es cierto? Es la conciencia del pueblo la que va a marcar cuál es el futuro del país, el rumbo, ¿no? Lo importante es que los problemas y las crisis siempre se resuelvan con más democracia. Y yo te reitero, Marcelo, lo que dije hace un momento, ¿no? Los momentos complicados siempre se han salvado en base a elecciones, ¿no? La profunda crisis que se dio por el quiebre constitucional que hubo el año 2019 y todo ese año conflictivo que tuvimos, finalmente se resolvió en la elección del 18 de octubre del año 2020, ¿no es cierto? Entonces, la elección es un remedio infalible, diremos, para cualquier situación coyuntural o de crisis. Y bueno, toda elección es importante, ¿no es cierto? Y es importante porque obviamente es la voluntad popular la que va a definir bajo las reglas de la democracia. Y finalmente es el pueblo el que tiene la palabra. Claro. Bueno, la misión permanente de Bolivia ante la OEA, de hecho, está coordinando en este momento con el trabajo de una numerosa misión de observación de la OEA para las elecciones del subsiguiente domingo. Estamos hablando de una misión integrada por 87 observadores de 20 países, Héctor, enorme, ¿no? Es la más grande que ha habido, o ha habido otras. ¿Cómo ha sido históricamente esto y cuál es la importancia? Esto denota que obviamente la OEA le está dando mucha importancia a esta elección, ¿no? Así es, Marcelo, tienes toda la razón. El año 2014, unos datos eran aproximadamente 60 observadores. El año 2019 creo que fueron alrededor de 70 porque hay una misión de observación y hubo una misión de auditoría. Aquí no estamos hablando de ninguna misión de auditoría, sino misión de observación. El año 2020 hubieron 40 observadores y esta es la cifra más alta. Nunca se había
se había visto una cifra tan elevada. Yo creo que eso es bueno. Entiendo que la Unión Europea también tiene una gran presencia de observadores que ya están allá. Los observadores de la Organización de Estados Americanos han de llegar recién. Cabe hacer notar de que en la OEA ha habido, Marcelo, un cambio sustancial, ¿no? La salida del exsecretario general Luis Almagro y la salida de su equipo, los equipos, las personas que él tenía, que lamentablemente tuvieron esa grave controversia de lo que ocurrió en Bolivia el año 2019 y ya no están más. Ahora tenemos una visión renovada, una visión institucional en la Organización de Estados Americanos de la mano de un secretario general Berrandín, un hombre del Caribe, que tiene una nueva visión absolutamente institucional y respetuosa del derecho de los estados a decidir para qué sirve y cómo hace funcionar la organización. Y obviamente el jefe de todo este departamento, ¿no es cierto?, que es la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, es el ex embajador de Chile, que ahora ha sido ascendido o invitado a este cargo. Tenemos el jefe de la misión, es un exministro del gobierno colombiano de Gustavo Petro, una persona que... Juan Fernando Cristo, tengo entendido, ¿no? Juan Fernando Cristo es una persona muy reconocida en el contexto internacional. Él es un académico, es una persona de un gran reconocimiento internacional, con mucha experiencia en temas electorales, y que fue invitado una temporada por el presidente Gustavo Petro a ser ministro. Entiendo que fue ministro del Interior. Estuvo un lapso de tiempo, después se retiró porque su función es más académica, tiene una visión muy independiente y es una persona absolutamente íntegra, de una integridad moral y de una integridad académica absolutamente intachable, como tienen que ser quienes dirijan, y además con una objetividad. Son personas que van a ir a defender lo justo, lo correcto, que es lo que siempre se espera de las misiones de observación electoral. Reitero, no solamente de la OEA, de la Unión Europea, de muchos otros que están yendo, sin ninguna visión parcializada, sin ningún interés de por medio, ¿no es cierto? Con la única intención de que la verdad prime y la voluntad popular sea respetada. Eso es lo que se ha logrado. Ellos van a comandar, estas dos personas, esta misión importantísima de casi 90 personas, numérico, en las misiones de observación electoral. Se van a desplazar seguramente por todo el país, han de coordinar directamente con el Tribunal Supremo Electoral, con el órgano electoral, y obviamente esperemos que se genere un ambiente tranquilo, que las elecciones siempre sean un ambiente festivo, que no ocurra lo que alguna vez ocurrió y que después de las elecciones tengamos todos un clima de paz y tranquilidad. En algún momento, Marcelo, comenzábamos, creo que contigo, en alguna entrevista personal, de que a los bolivianos nos gusta dos cosas, ¿no? Nos gusta el fútbol y nos gustan las elecciones. Sí. Los grados de participación que tenemos en los actos electorales son inéditos. Yo cuando alguna vez he comentado aquí en el seno de la Organización de Estados Americanos que nuestra participación electoral supera en algunos casos el 80% y en algunos casos el 90%, la gente no puede creer. En otros países se dan asistencias máximas del 60, 70%. Ha habido una elección judicial en México que ha tenido una participación muy inferior al 50% recientemente. Entonces, eso muestra que hay una militancia en la elección, en el acto electoral. A nuestra gente nos gusta votar y eso es lo que tiene que primar, eso es lo importante. Yo incluso, como hasta las elecciones voy a coordinar este tema, me he abstenido de dar cualquier opinión política porque creo que estamos representando el interés. Exacto. No de un grupo, no de un partido político, no de una agrupación. Tenemos nuestra ideología, tenemos nuestro sentimiento y obviamente podemos defender con argumentos todo lo que se ha hecho en este proceso para bien del pueblo boliviano, no para contradecir a nadie ni para molestar a nadie. En momentos preferimos representar a la nacionalidad boliviana, que lo que quiere son elecciones, que lo que necesita son elecciones, que lo correcto es que se vivan elecciones para que los traspasos sean cada 5 años, para que nunca más tengamos que vivir un quiebre constitucional, una interrupción de la democracia, mucho menos violaciones a los derechos humanos. Tuvimos una reunión hace poco en el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante todos los embajadores de la región. Dijimos lo mismo, dimos el mismo mensaje, ¿no? Le invocamos a la CIDH que esté atenta, como debe estarlo en cualquier elección, para siempre hacer prevalecer los derechos humanos. Muchas veces los discursos de los mensajes de enfrentamiento, de revancha, de maldad, que lamentablemente existen, Marcelo, en nuestro país y que ya no deberían haber, preceden a actos violentos, y estos actos violentos tienen como derrotero la pérdida de vidas humanas, ¿no? Nunca más en nuestro país debe darse lo que ocurrió el año 2003, lo que ocurrió el año 19.
La vida humana es lo más importante, ¿no? La integridad física de la gente es lo más importante y no podemos permitirnos ni siquiera pensar en hechos de enfrentamiento que cuesten la vida humana. Hasta los romanos, en algún momento, en la cúspide del Imperio Romano, el emperador Trajano decía, en Roma vale la vida, el Estado vale la vida de un hombre, vale la vida de una mujer. La vida es lo que más hay que proteger y obviamente la democracia es un sistema que permite la institucionalización y la participación del pueblo en el ejercicio del poder público a través de ese acto jurídico fundamental que es el voto. Y es este voto el que tiene que llevarse las mejores condiciones el 17 de agosto. Mencionas lo de 2019 y para el 2019, de hecho, oficialmente para la OEA lo que hubo en Bolivia fue un fraude, ¿no? Mira, si tú analizas el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se formó en el marco de la Comisiones Americana de Derechos Humanos, y es un documento oficial, es un documento que tiene mucho peso, ¿no es cierto? Han estado personas que incluso han dirigido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si tú lees este informe, que es público, que es un informe de más de 300 páginas, ahí se estableció un quiebre constitucional, ¿no? Yo no quiero entrar en disquisiciones, pero siempre es mejor darle la palabra a los organismos internacionales que saben. Y la visión oficial, ¿no es cierto?, la visión sostenida de la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión de Derechos Humanos es que hubo un quiebre constitucional. Y este quiebre constitucional, esta situación anómala, causada por diferentes razones, no debe volver a ocurrir en nuestro país. Es de lo que nosotros debemos tener cuidado. Hubieron conclusiones de un informe electoral que fueron refutados y durante estos años eso ha quedado absolutamente esclarecido. Pero como te digo, Marcelo, este es un tema que ha sido de alguna manera ya resuelto, tanto en el seno de la OEA, en el seno académico de las organizaciones y universidades que se han planteado al respecto, y también en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los pueblos que olvidan su historia y sus desgracias están condenados a repetirlos. Los pueblos que olvidan su historia y sus desgracias pierden la conciencia de sus destinos, decía un presidente argentino. En estos momentos yo creo que lo correcto es siempre hacer prevalecer la democracia, la institucionalidad, que las elecciones sean lo más amplias y observadas posibles, ¿no es cierto? Y que finalmente la voluntad popular, sea esta cual sea la que siempre prime, que no vuelvan a ocurrir lo del pasado. Si no aprendemos las lecciones del pasado, estamos condenados a repetirlas, Marcelo. Claro, pero de hecho este es un debate que ha quedado muy clavado en los bolivianos y que obviamente reflejan, si quieres, ¿no? Este tema, ¿no? Hubo fraude, hubo golpe, ¿no? Es como que sigue dividiendo a dos visiones de país que están muy enfrentadas y que no se han reconciliado en el país. Y es un tema pendiente, ¿no es cierto, embajador? Yo lo que creo es de que siempre en nuestro país, y recordarás, Marcelo, cuando se dio los albores del proceso constituyente, hubo también un enfrentamiento entre dos visiones. Habían quienes hablaban de asamblea constituyente y habían quienes hablaban de autonomía. Siempre los bandos políticos en nuestro país tomaron una posición y a veces tomar un tema como, diríamos, como pretexto para enfrentarnos entre bolivianos. Yo creo que es un falso debate esto de fraude electoral. No ha habido ninguna prueba, ninguna evidencia en el contexto nacional e internacional que haya habido una manipulación de los resultados electorales en la elección del 2005. Discusión suficientemente amplia también, pese a los 2019. informes del GI, el 2019, perdón. Y hay una discusión suficientemente amplia sobre si realmente hubo una sucesión constitucional, si hubo una sesión del Congreso, y eso, reitero, lo observa el GI, que haya generado un traspaso como debería haberse dado el 12 de noviembre del año 2019. No ha habido una sesión del Congreso como ocurre, por ejemplo, como ocurrió el año 2003, cuando el presidente Sánchez de Lozada renunció. No hubo un mecanismo de sucesión constitucional que sea establecido. Obviamente, la cadena de sucesión constitucional lo establece la propia Constitución. Y podemos así dar argumentos a favor y en contra, como podíamos dar el año 2009, el año 2008, cuando se hablaba de autonomía versus asamblea constituyente, argumentos a uno y otro a favor. Lo importante es lograrlos entre los bolivianos
un proceso de conciliación, de sanar heridas y de poder avanzar. El gobierno que venga, que sea de orientación progresista, una continuidad de la visión progresista, o sea un gobierno de una orientación más conservadora, diremos. Yo soy, te digo, enemigo de hablar de derecha e izquierda, el Parlamento Europeo en algún lugar en Europa, ¿no es cierto? No es muy correcto. Pero sea el partido o el gobierno de la orientación que sea, los bolivianos podamos seguir avanzando. Cuando uno vive en el contexto internacional, Marcelo, cuando uno ve lo que ocurre con otros países, a veces uno se le abre la mente. Los países no pueden vivir constantemente enfrentados. La política no puede ser una situación que genere temor, que genere enfrentamiento, que genere amenaza. La política es una función noble y debe ser una función noble. Así la concebimos un grupo de jóvenes que acompañamos el proceso de grandes transformaciones políticas que vivió Bolivia de la mano de un presidente indígena. Debe ser una labor de construcción, una labor de revancha, una labor de odio, de enfrentamiento. Mira, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha visitado Bolivia en una visita histórica, la primera visita en loco que ha hecho el año 2023 después de la pandemia, en marzo de 2023, ha emitido un informe que todavía está pendiente de su presentación en Bolivia, que lo ha denominado, es un informe igual de 400 hojas, muy completo de lo que pasa en Bolivia, pero le ha puesto el nombre de la cohesión social, una tarea pendiente para la democracia boliviana. Y es que incluso en los organismos internacionales no ven bien esta lógica siempre de estar profundamente enfrentados entre bolivianos. Hemos visto los debates electorales, por ejemplo, y hemos visto una serie de acusaciones y amenazas de unos grupos sobre otros. Los países no avanzan así. Los países no avanzan cuando el enfrentamiento es de tal manera que el grupo que esté en la oposición no le deja al grupo o al partido o la organización política que esté en gobierno gobernar. Si no llega un momento en que hay una sintonía finalmente, si no hay una unidad y todos pueden jalar el coche al mismo lado. Esa fue una de las observaciones. Yo siempre mantuve al interior del gobierno, del movimiento al socialismo, la necesidad de cohesión social. Y cuando a mí me tocó, Marcelo, presidir la Cámara de Diputados el año 2010 y el año 2011, y están ahí diputados y senadores de mi época, que ahora son incluso dirigentes públicos, están en campaña electoral, podemos preguntarles a ellos. Le dimos a la Cámara de Diputados, cuanto menos, y a la Asamblea Legislativa Plurinacional una noción de pacto. Así pudimos avanzar en la creación, por ejemplo, de 5 códigos, una reforma judicial importante que fue la reforma notarial. Pudimos avanzar en la constitucionalización del Estado y las leyes que hoy están, la ley del órgano electoral, la ley del régimen electoral, que son las bases para que hoy tengamos elecciones, se aprobaron en una lógica de consensos. No porque una organización política, un sector político tenga mayoría, ha de aplastar al otro. La esencia de este Montesquieu, ¿no es cierto?, de un órgano parlamentario, es un órgano de integridad, de tolerarse y comprenderse mutuamente. La democracia nunca hay que entenderla, Marcelo, como el predominio y el poderío de las mayorías y el aplastamiento a las minorías. No es así, ¿no es cierto? El nacionalsocialismo alemán, los fascistas italianos han tenido grandes mayorías y no por eso eran democráticas. Sus gobiernos no eran democráticos, los gobiernos eran todo lo contrario. La democracia en esencia y naturaleza es más bien la tolerancia a la minoría, es la integridad de la minoría, es la lógica de unirse para construir. Y eso nos falta profundamente a los bolivianos, y ojalá que en el futuro tengamos, pues, más si estamos en crisis coyunturales, temas que tenemos que resolver, tener la posibilidad de unificarnos. Si uno revisa nuestra historia, siempre una constante, ¿no es cierto?, ¿qué te digo? Desde la herida y la expulsión prácticamente del Antonio José de Sucre cuando era presidente de la República en agosto de 1828, así casi 200 años también, el enfrentamiento político y el odio político y los discursos de odio han marcado la política boliviana, y esa es una de las razones de nuestro atraso. Ojalá tenga una visión de construir en comunidad, en conjunto, superemos los temas que nos dividen y tengamos, más allá de entender lo que pasa, tengamos la posibilidad de construir hacia el futuro un paradigma diferente, ¿no? Yo creo que ese es el mejor mensaje, además,
que podemos dar, el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestro país al cumplir 200 años, no es poca historia, 200 años. Aquí se están preparando, por ejemplo, grandes eventos para de aquí a 2 años, el año 27, cuando se van a cumplir 250 años de la creación del Estado norteamericano. 200 años es una fecha importante. Yo creo que el mensaje que podemos dar es justamente eso, ¿no? Que la madurez que nos lleva a tener 200 años como nación nos lleva a tener una madurez política para que, cuanto menos en los momentos de crisis, en los momentos de necesidad, los bolivianos tengamos la posibilidad de unirnos, ¿no? Tengamos la posibilidad de construir elementos en comunidad. ¿No? Héctor, sí. Bien, cuando son exactamente las 8:46 de la mañana, estamos en un contacto en vivo y en directo con Héctor Arce Saconeta, embajador de Bolivia ante la OEA. Héctor, ¿cómo ves a Evo Morales con la situación de crisis actual, evidentemente, que estamos viviendo y que sabemos todos? ¿Tú apoyarías esta candidatura o a alguien de la izquierda tal vez? ¿O crees que en su momento es hora de abrir paso a nuevas figuras dentro del instrumento político? Tomando en cuenta la figura que ha sido Evo Morales, ¿no, Héctor? Porque realmente Evo Morales es el presidente, ¿no? Como el presidente que ha llevado el cambio, digamos, el proceso de cambio que llama, que ha generado el MAS en este país, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Mira, yo, como te dije hace un momento, Gabriela, Marcelo, yo preferiría mantenerme en una visión ahora de no entrar a hacer comentarios sobre lo que está pasando en la política boliviana como tal. Creo que la labor que mejor puedo cumplir en beneficio del pueblo boliviano es generar las condiciones para que desde lo que nos toca a nosotros garantizar un proceso de observación independiente, limpio, para la elección del próximo 17 de agosto, ¿no? Yo preferiría no entrar en una disquisición. Yo no me... Y tuvimos una entrevista muy linda contigo, Marcelo, Sí. donde hablamos estos temas de un sentido más humano. Y yo no, pese a haber recibido ataques muy injustificados de parte del expresidente, yo guardo un respeto por él. Nunca me he referido mal durante todo este tiempo. Tampoco he hecho ningún comentario ni ningún juicio de valor y yo preferiría dejarlo ahí. Sí te podría decir en el sentido general de que, y creo que lo dijimos también en esa oportunidad, la lealtad, el deber de ser consecuente con un ideal, con una postura, nunca debe ser así una persona necesariamente, ¿no? Las personas pasamos y los líderes mal le hacen si evitan que sus revoluciones y sus obras perduren más allá de su espacio, su temporalidad física en este mundo. Yo creo que el líder que le sobrevive a su revolución no es un buen líder. Yo creo que las revoluciones tienen que siempre a sus líderes, y estoy hablando en sentido general. Yo creo que los personalismos exacerbados y el creer que en el mundo moderno existen personas que están específicamente destinadas para un fin, para un objetivo, no es un razonamiento correcto. Creo que en todas las fuerzas políticas la renovación es un elemento importante. En todas las organizaciones políticas, y en la historia de la humanidad se ha visto así, cuando se cae en un personalismo excesivo, ¿no es cierto?, cuando la pelea y el enfrentamiento es por la titularidad personal de algún liderazgo, de una candidatura de algo, no es lo mejor. Yo creo que la lealtad, como una persona honesta, formada, es a lo que uno ha creído, a lo que uno ha formado, a lo que uno ha construido. Eso mismo puede tener un liderazgo en un determinado momento, pero puede tener otro liderazgo en otro momento. Y yo creo que esta reflexión la hago de manera general, no refiriéndome a nadie en particular, pero creo que sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? La construcción de los procesos de cambio y de transformación en todo el mundo, ¿no es cierto?, se han basado en determinados liderazgos que se reconocen y se valoran. Pero un proceso de transformaciones ha de perdurar en el tiempo y su huella ha de ser, diremos, reconocida en el devenir histórico, es cuando no existe una titularidad absoluta y exclusiva sobre ese liderazgo, ¿no?
Estamos llegando al final de la entrevista, Héctor, pero no quería dejar pasar muy brevemente estamos llegando en un momento complicado. De todas formas, el país, y seguramente por eso la OEA está mandando una misión de observación amplia, es un momento delicado para el país. Es un momento en que se puede quebrar, el conflicto puede llegar a exacerbar los ánimos una vez más. ¿Qué está haciendo la OEA? Desde la OEA, ¿qué se puede hacer para evitar que esto pase en el país? Muy breve porque tenemos que irnos ya a un corte. Sí. Gracias, Marcelo. No, yo no tengo una visión muy complicada. Yo creo, reitero lo que dijimos en esta entrevista tan interesante, tan agradable. En Bolivia, la solución de los problemas o los problemas reales que tengamos siempre vienen de la mano de una elección. Y en Bolivia hay la garantía, y así lo está garantizando el contexto internacional, así lo está garantizando la propia voluntad de los bolivianos, nuestro gobierno, es que se lleven adelante las elecciones en el mejor clima, ¿no es cierto? Los problemas de la democracia y los problemas de las crisis coyunturales siempre se resuelven con más democracia. Y la Organización de Estados Americanos, por cómo está cambiando, está mandando una misión de observación importante. También lo ha hecho la Unión Europea. La Unión Europea ya está allá, ya han tenido reuniones. Y yo creo que tenemos que ver con fe, con esperanza estos días que faltan y tener una elección general donde prime la voluntad popular, con absoluta transparencia, con absoluta cabalidad, en absoluta paz, en absoluta tranquilidad los bolivianos podamos asistir a las urnas. Yo apuesto siempre, Marcelo, por esa visión demócrata que tiene nuestro pueblo y esperaría con cierto grado de tranquilidad elección generales. Es nuestro compromiso final, quién sabe, en esta representación de estos años que hemos tenido en la OEA, donde se ha avanzado bastante, donde la imagen de la nación boliviana ha sido bastante bien llevada, ¿no es cierto? Incluso en el ejercicio de la presidencia del Consejo Permanente, los avances que se han hecho en la reforma de la OEA, juntamente con otros países, muchas cosas que se verán, cierran con este apoyo a nuestra democracia, a nuestra institucionalidad, en una labor que la OEA siempre ha cumplido, cuáles las misiones de observación electoral. Pero yo vería las elecciones con fe, con esperanza, en ese contexto que hemos hablado de que a los bolivianos nos encanta votar y es a través del voto donde solucionamos coherencia. Y eso ojalá sea así, siempre sea así, se perfeccione así y sea así para siempre. Héctor, muchísimas gracias por este tiempo. Un saludo y estamos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Gabriela. Feliz Día de la Patria. Lo decimos con mucho cariño quienes no estaremos en nuestro país. Estaremos extrañando nuestra nacionalidad, pero bueno, no es un tema menor cumplir 200 años, adquirir una mayoría de edad y conducirnos hacia un futuro de mayor desarrollo y crecimiento. Yo hace algún tiempo mencionaba una frase muy importante, decía: Bolivia en los últimos años ha demostrado ser una nación que cree en sí misma. Naciones como los hombres solamente triunfan cuando creen poder hacerlo, como dijo Christian Barnard. Y Bolivia está en una mayoría de edad y eso celebraremos mañana. Muchísimas gracias, Marcelo, Gabriel. Un placer, Gracias. Héctor, gracias. Chao. Vámonos a un corte, Muchas estamos atrasadísimos.